este, este encuentro que es, bueno, tiene que ver con la clase de didáctica general de 8 a 10 y hoy con la participación de Paul Dani. Podemos silenciar los micrófonos porque hay una interferencia de Celeste. Para que ahí lo muteé. Les decía, bueno, la idea de hoy es poder compartir una experiencia, un diseño, una experiencia importante que tiene que ver con la interculturalidad, que, bueno, como estuvimos viendo, nuestra ley de educación provincial prevé este reconocimiento o esta integración en nuestras prácticas educativas de las culturas originarias. Y bueno, fue un tema que estuvimos trabajando y que bueno, hoy contamos, como les decía, con la participación del profesor Paul Dani, que es director de la Escuela Sarmiento de Capital Federal, que están llevando, y creo que es el único, pero por lo menos el primer proyecto institucional educativo multicultural en zona urbana, en Capital Federal, ¿no? Y bueno, creo que, y esto que tiene que ver, que veníamos trabajando con el tema de la cuestión normativa, la cuestión utópica que tiene que ver con el ideal, con el proyecto, si queremos, de social, cultural, educativo y hasta con el proyecto de país, cómo se va relacionando y cómo cruzan nuestras prácticas, que se concreta en el aula, se concreta con nuestra actividad como futuras maestras de grado, y que vamos a tener un montón de desafíos, y me parecía contar hoy con poder interactuar con Paul. Me parece que resulta una experiencia enriquecedora y que nos sirve en nuestra formación. No sé, Paul, ya si querés ir introduciendo alguna más. Sí, si les parece, voy como abriendo un poco el encuadre y después seguramente podré compartir pantalla como para iniciar un poco el relato de la experiencia. ¿Te parece, Ariel? Dale. Sí. Yo ahí, si se va integrando alguna compañera más, la vamos sumando, pero creo que ya, Bien. porque tenés otras ocupaciones y es limitado el tiempo. Si bien Bien, la clase sí. es hasta las 10, pero... Tranqui, vamos viendo. Sí, es cierto. Bueno, les cuento. Primero que todo, buen día. Como ya dijo Ariel, soy Paul Dani, rector titular del Colegio Sarmiento, pero ahora estoy en la tarea de supervisión escolar de la región 1, que incluye el Colegio Sarmiento. Por lo tanto, si bien soy rector titular de esa escuela, en uso de licencia por cargo de mayor jerarquía, que es el que me toca ahora, que empezó a fines del año pasado. El Colegio Sarmiento, para que ustedes sepan, fue creado hace 130 años en la ciudad de Buenos Aires como demanda porque el Colegio Nacional Buenos Aires, que creado para la élite de la época, había saturado la demanda de los que en aquel contexto accedían a la educación. Colegio de varones. Llegó a llamarse Nacional Buenos Aires Norte. Con esa lógica se creó. Por el Colegio Sarmiento pasaron figuras como Martínez de Oz, como Rosencrantz, actual juez de la Corte, como Ricardo Darín, en el área de la cultura. Era un colegio que atendía a la élite y se emplaza en plena Recoleta. Libertad entre Juncal y Arenales. Un edificio centenario, un patio gigantesco con el busto de Sarmiento en el medio del patio, ¿no? Esa es un poco el encuadre situacional del Sarmiento y un encuadre también para quién estaba destinado históricamente. Esa escuela fue mudando
de perfiles, fue mudando de formatos y demás, y el gran salto de cambio de perfil se dio a partir del advenimiento de la Ley Nacional de Educación 2006, ejecutada en el 2007. Cambió el escenario, la topografía interna de la escuela cambió porque cambiaron los estudiantes. Si bien atendía a la élite de la zona, escuela, insistimos, de varones en aquella época y demás, cuando la educación en Argentina secundaria se hace obligatoria, empiezan a acceder al espacio del Sarmiento perfiles que nunca habían estado en la escuela secundaria, ni siquiera sus antecesores, ni padres, ni abuelos, y demás, la primera generación de estudiantes de escuela secundaria. Y como está cerca de Retiro, cerca de la Villa 31, lo que fue aceptando, lo que fue capturando como matrícula, eran chicos y chicas de la Villa 31. Eso modificó la manera de transitar del Sarmiento, y la población histórica que tenía que ver con la clase media alta de la zona se mudó a las escuelas privadas de la zona. Entonces, el Sarmiento, desde aquella época, empezó a incrementar la matrícula con sectores más bien vulnerados. O sea, cambió radicalmente el perfil de atención de la población que iba a acceder a la escuela secundaria. No cambió para nada el perfil de los docentes. No es que los docentes se ayornaron y fueron mudando en lógicas que hoy por ahí están mucho más instaladas, ¿no? Como la atención a la diversidad y demás. Eso generó una dinámica interna de mucha exclusión. Hasta, concretamente, insisto, 2007, 2008, 2009, que empiezan a aparecer algunas respuestas alternativas por parte de algunos directivos de la época. Entre ellos se reconoce, por ejemplo, la intervención de la rectora Roxana Levinsky, que instaura un quiebre institucional al solicitar al gobierno de Cava. En aquel momento educación estaba en las manos de Nadorowski, que vos lo conocés perfectamente, Ariel, y le permiten a la escuela Sarmiento la inclusión por fuera de la POF docente de un equipo de profesionales docentes, supuestamente, y que era la intención de la rectora, con capacidades de vincularse más estrechamente con el perfil de la población que transitaba el Sarmiento. La lectura de la rectora en aquel momento fue: los docentes que venían acostumbrados a trabajar con la élite no están capacitados y no pueden dar respuesta, y no la están dando, para vincularse con este sector de nuevos chicos y chicas que transitan el Sarmiento. Hay un documental muy interesante que es Después de Sarmiento, se llama, que está en las redes sociales, hecho en la escuela a través del proyecto de Roxana Levinsky. Un proyecto durísimo en términos operativos, porque, por ejemplo, en un acto escolar, la rectora dijo concretamente, textuales palabras: chicos, chicas, este equipo son sus docentes. No hagan caso a lo que les dicen el resto. ¿Se imaginan decir eso en un acto escolar donde desautorizó a los históricos que no querían saber nada porque las actitudes de exclusión se daban cotidianamente, los intentos de expulsión de chicos, la deserción escolar por malos tratos, cuestiones por el estilo, de la mano, diríamos, de prácticas docentes anquilosadas? No, fue todo un tema que duró algún tiempo para reponer esos dichos, ¿no? Esta posibilidad de que un equipo insertado en la escuela con una lógica de intervención que buscaba dar respuesta a las trayectorias singulares y demás, armara espacios y tenían la autoridad para, por ejemplo, entrar a un aula y sacar a un chico para hacer apoyo escolar aparte, porque a sabiendas de que ese docente no estaba operando sobre la singularidad del chico y demás, nada, muy difícil de sostener. Hubo muchos quiebres en esas épocas, estamos hablando de 2009, 2010, 2011, 2012, hasta que más o menos se fue reponiendo y se fue entendiendo
que el perfil de estudiantes del Sarmiento requería de renovar las maneras de encarar la enseñanza en la escuela, ¿no? Yo como rector accedo al Sarmiento en el 2016. Yo venía dirigiendo también desde la rectoría una escuela en Belgrano, una escuela pública en Belgrano, donde hice toda mi historia docente, el Liceo 9. Accedo a un concurso y cuando me toca elegir, elijo el Sarmiento, porque conocía un poco por dónde venía la historia de Sarmiento y la verdad que tenía ganas de aceptar el reto. Una escuela de 3 turnos con no menos de 2.200 chicos y chicas, donde tienen un alto porcentaje de madres y padres adolescentes transitando la escuela. Logramos a partir del 2016 gestionar el jardín maternal para el turno noche, que fue todo un temita, por suerte, para la propia escuela. Con la lógica a la que estoy acostumbrado, que era lo que mencionaba recién Ariel, respecto de que vengo del campo de la educación física y del campo de la animación sociocultural, de la recreación educativa, de trabajo comunitario. Nada, empezamos a echar una mirada muy, muy fuerte a lo que eran los vínculos entre los adultos, porque todavía persistían algunos rasgos de rechazo al equipo de apoyo que se llamaba el equipo que había instalado Levinsky, respecto del resto de los docentes, y empezamos a trabajar fuertemente esas cuestiones, ligadas básicamente a que el Sarmiento necesitaba generar un perfil de intervención docente que pudiera atender la diversidad y la pluralidad que estaba presentándose en esa escuela, ¿no? Así que sobre esa línea avanzamos y en el 2017 afrontamos una situación interesantísima que obliga a acelerar algún proceso que estaba empezando a darse. Así como decimos que de los 1.200 alumnos, casi el 85, el 90% viene de la Villa 31, también tenemos que reconocer que nuestros chicos y chicas o son de orígenes de países limítrofes o en sus familias tienen presencia de abuelos, padres de países limítrofes, sobre todo Bolivia y Paraguay. Diríamos que el 90% de la tasa de la matrícula está ligado a esos en sus familias o directamente, o vienen de donde hicieron la primaria, en Bolivia, en Paraguay, está ligada a la presencia de una lengua materna que no es la lengua española, por ejemplo, ¿no? Y empezábamos a visualizarlo. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que se veía eran lo que llamábamos fracasos escolares. Y en muchos casos esos fracasos escolares estaban dados por los niveles de incomunicación que se tenían con los chicos y demás. Y un docente tradicional no se pregunta por qué se da el fracaso escolar, simplemente se consigna eso. No, este pibe no va ni para atrás ni para adelante, con estos pibes y estas pibas no se puede, ¿qué le podés pedir? Nada, todas esas cuestiones fueron trabajándose en el terreno de los docentes, ¿no? Y yo voy ahora a compartir con ustedes una noticia de la televisión paraguaya, donde plantea un caso que pusimos en la agenda y, como ya dije, aceleró un poco en los niveles de intervención que veníamos teniendo. Voy a compartir pantalla. Ustedes me tienen que decir, Ariel, si se ve y si se me escucha, ¿eh? Dale, Paul, por ahí. Sí, sí. Todavía seguimos viendo lo que veíamos. Ahí se está cargando ahí se está viendo la pantalla. Se ve un fondo naranja ahí de un noticiero. Sí. Bien, empiezo a rodar, ¿eh? La carta de un niño paraguayo que vive en Argentina y que se va a una escuela conocida como Domingo Faustino Sarmiento. Escribió esta carta dirigida a su profesor. No sé hablar castellano, solo guaraní.
Escribió esta carta con ayuda de un compañerito, nos dicen. En la misma le pide disculpas a su profesor por su rendimiento, explica que no comprende bien el idioma castellano, que solo sabe hablar guaraní. Perdón, profe, por no completar. Es que no entiendo nada, dice textualmente esta carta, y tengo mucha vergüenza para hablar porque no sé hablar mucho en castellano, solo en guaraní. Te pido una disculpa, profe, perdón. Espero que me entiendas, profe, porque es muy difícil empezar de cero en otro país. Esta carta conmovedora y que revela también la situación de nuestros compatriotas en el extranjero, en este caso un niño que va a la escuela, al colegio número 2, Domingo Faustino Sarmiento, en Argentina. Bien. Eso fue en 2016. ¿Se escuchó bien? Bien. Fue 2017, apenas empezamos en 2017. Una docente, nosotros tenemos armada la estructura de escuela que cada vez más entendemos, y por suerte lo entendemos, pero nada, siempre hay niveles de resistencia. Cuando digo que estuvimos trabajando y estamos trabajando en algunas cuestiones que tienen que ver con las formas de ser docente o con la profesión o con el oficio de ser docente, es algo que hasta hoy se transita, no es algo resuelto. Uno no puede cambiar la cultura institucional de un día para el otro, ¿no? Son procesos que hay que lograr sean sostenidos, son procesos que involucran mucho diálogo, no hay una manera de generar comportamientos alternativos o nuevos comportamientos, sino es a partir del convencimiento y de la necesidad de identificar que ese cambio es necesario. A lo que voy. En ese momento, este alumno de segundo año logra conectarse, recién entraba a la escuela, y logra conectarse con un compañero que le ayuda a plantear armar esa carta, y se la entrega a la docente de matemática. La docente de matemática, en vez de hacer caso omiso, en vez de ocultar o decir, este chico no va ni para atrás ni para adelante, comparte inmediatamente la carta con su tutor, con el tutor del curso, con el tutor del año, ¿tá? El profesor Manuel Becerra, que dicho sea de paso, por suerte encontramos en la dinámica institucional docentes que además de ocupar su cargo, de tener su TP y demás, militan la docencia, la militan socialmente. Cuando decimos esto, creen en lo que están haciendo, creen en la necesidad de transformación y lo operativizan generando aportes colaborativos, un buen trabajo entre un tutor y un docente, permitió en este caso hacer visible algo que en ese momento entendimos que este chico era un portavoz. Cuando decimos portavoz es, en esas notas se están visibilizando otros y otras chicas. ¿Se entiende esto? Y lo interesante es que no quedó ocultado, como hasta hace tiempo o como solía suceder. Alguien dijo, bueno, algo hay que hacer con esto. Lo mínimo que hay que hacer es exponerlo, visibilizarlo, hacerlo público a nivel institucional, ¿no? Y así fue que, decíamos, se aceleró, porque no en la dinámica de empezar a dar cuenta de las diversidades, por ahí estábamos enfocados en una de las dimensiones que tienen que ver con los tiempos de acceso al aprendizaje, con los tiempos personales, con las posibilidades individuales de cada uno de conectarse con el docente, de habilitar otros tiempos, habilitar otros espacios. Los equipos de apoyo funcionaban con esa lógica. Otro tiempo más allá del aula para reponer cierto recorrido curricular y demás. Pero no habíamos puesto el énfasis necesario en el aspecto comunicacional y la diversidad cultural que tenía que ver incluso con dar cuenta de la lengua madre que el chico y la chica portan. Estando contemplados en la ley, porque concretamente tenemos elementos para trabajarlos enmarcados en la ley, pero la cultura institucional es la que negaba esa posibilidad. A partir de ahí, de esa denuncia pública, si se quiere, lo que hicimos fue tomar un poquito la posta, como decimos por ahí,
y empezar a diagramar y darle entidad a esa cuestión cultural que tiene que ver con la presencia de las lenguas madres en el ámbito escolar. Cómo contraponer la hegemonía de las lenguas ya presentes, como la lengua castellana y demás, o las otras lenguas que se consideran erróneamente prioritarias, como el francés, el inglés, el italiano, que son los 3 idiomas que uno puede llegar a identificar en el recorrido de la escuela secundaria, y la nula presencia de otras alternativas que fueron apareciendo. De hecho, en la propia escuela Sarmiento, muchos estudiantes asiáticos empezaron a transitar, que hablaban el chino mandarín, y también teníamos alumnos, por ahí no en el volumen de los países limítrofes, pero teníamos alumnos chinos que no podían comunicarse con nadie, que tenían que ir con un traductor al aula, por ejemplo, ¿no? En esa lógica aparecieron 2 proyectos interesantes. Un proyecto fue el programa de apoyo a alumnos y alumnas con lenguas madres de población originaria. Y el programa de apoyo lo que buscaba era enseñar el castellano, ¿tá?, a esos chicos y chicas, por un lado. Pero por otro lado apareció el proyecto madre que se llamó La Tierra Llama, que casualmente fue monitoreado y desarrollado por una docente de plástica, la profesora Céspedes, que tenía raíz originaria. ¿Cómo era la cuestión que empezamos a ver, no? Hasta docentes había en la escuela que tenían raíz originaria y nunca lo habían comunicado. Que hablaban el guaraní o el quechua y nunca lo habían comunicado, porque portaban la misma cultura de ocultamiento que estos alumnos. Este chico que se animó a decir, no entiendo, la verdad que encontró un espacio, yo diría, no cualquiera lo hubiera hecho o lo hacía. Y no lo hacían porque el entorno es un entorno de presión y de ocultamiento. Esto sucedió y sucede aún hoy en el Sarmiento en base a las características culturales de cada docente. Tenemos docentes que tienen más de 40 años de práctica y que añoran la élite, añoran que vuelvan los chicos de la clase media y demás, y lo dicen, digo, todo esto se transita hoy día en el Sarmiento. Pero este chico encontró un espacio de comunicación habilitado. Y esto fue una de las cuestiones que tuvimos que poner en valor, ese chip, por lo menos esto lo estamos transitando bien. El pibe no se quedó con la visera baja en el fondo, esperando que terminaran la clase y corrido totalmente de la escena. Fue protagonista en el momento que comunicó y esa comunicación fue recibida. Eso fue algo interesante que también pone en valor un poco las cuestiones que veníamos empezando a ver. La Tierra Llama, lo que pone en el centro es la posibilidad de hacer visible y transitable la diversidad cultural y darle entidad a las lenguas madres dentro del espacio escolar. Complicado, porque ahí generó mucha más resistencia el proyecto de enseñemos a estos chicos a hablar el español en un espacio alternativo, un espacio sostenido, fue visto con más normalidad, entre comillas, con más agrado, entre comillas, porque no obturaba la dinámica de las clases y cuestiones por el estilo que suelen esgrimir los docentes, cuando en definitiva el único sujeto de derechos somos todos, pero sobre todo está clarísimo que el estudiante, los estudiantes son los primeros a lo que hay que apuntar en cuanto a la habilitación de los derechos y demás. Y la currícula tiene que estar supeditada y los tiempos tienen que estar supeditados a eso y no a otra cuestión. La manera de aprender será mayor, menor y demás, pero la verdad que, por ejemplo, hoy en la pandemia nos dimos cuenta claramente de que no hay posibilidad de tentar un aprendizaje y que eso no se produce, el aprendizaje no se produce exclusivamente porque hay una actitud de enseñanza. La enseñanza es un momento del intento de que el otro aprenda, pero para que el otro aprenda tiene que suceder un montón de otras cuestiones que tenemos que tener, por lo menos en la agenda. Y una de ellas es la cuestión vincular. Si no hay un vínculo que sostenga esa comunicación y ese ida y vuelta esté cargado de comunicabilidad,
que se da pura y exclusivamente por la presencia del vínculo, que tiene que ver con atender, con mirar en profundidad, con escuchar, con dar entidad a ese otro sujeto que está intentando comunicarse con uno, no hay manera de que se produzca el aprendizaje. Esto en la pandemia quedó claramente expresado, porque de hecho ningún pibe le devolvió un trabajo práctico o una propuesta a un docente que no le significó nada en su vida. ¿Se entiende? Y sí hubo devoluciones en materias y en docentes que estaban vinculados, porque ya saben, está claro, ellos entienden que este año es particular, de que no hay presión por llevarse las materias y demás, entonces van a devolver comunicación donde haya sentido. Si no hay sentido o no interpeló el sentido, no va a haber ningún tipo de devolución o posibilidad de acceso al aprendizaje. Y esto es lo que sucedió, y esto es lo que se miró en aquel momento cuando empezamos a identificar claramente que la diversidad tenía que estar presente y que se armó el proyecto de la Tierra Llama. La Tierra Llama lo que buscaba era instalar en el aula, obviamente, acá estamos hablando de algo que puso y pone en peligro, y de hecho ya está en peligro, la continuidad de este tipo de proyectos que tiene que ver con la política educativa de Cava y sobre todo la política presupuestaria en educación de Cava. Porque ¿cómo es que se logra estas intervenciones? Obviamente utilizando recursos que se tienen que brindar a los docentes para que esto pudiera suceder. Horas para un profesor de lengua quechua, horas para un profesor de lengua guaraní, horas para docentes que generaran alternativas, proyectos especiales para vincularse con el proyecto madre, la Tierra Llama y demás. Y esto empezó a darse y por suerte existe hoy en la escuela media lo que se llama profesor por cargo, donde además de las horas disciplinares tenés horas pagas de planificación y horas para proyectos especiales. Y esas horas de proyectos especiales las define la línea institucional. No puede un docente, salvo que la propuesta que surge de un docente esté en sintonía con el proyecto escuela. Un docente no puede decir, no, mirá, yo si no, el proyecto de las horas especiales, si no es para hacer apoyo de matemática, que yo soy profe de matemática, no lo voy a usar en nada, no, yo solamente eso. No. Todavía sigue siendo jerárquico el espacio. Y hay una construcción de un proyecto escuela que se pretende que sea comunitario, hay líneas prioritarias, y en las líneas prioritarias de 2017, que esto nos impactó a principio de año, apareció la diversidad cultural y la atención a las lenguas madres. ¿Qué se empezó a transitar? Por ejemplo, que en una hora de matemática apareciera o estuviera acompañada por un profe de lenguas originarias, como por ejemplo el quechua, en base a la estadística que habíamos elaborado en cada curso, la cantidad de población, la presencia de lenguas madres, si era quechua o guaraní, para trabajar junto con el docente de matemática. Uno puede decir, bueno, haciendo la traducción. No solo eso, sino empezamos a impactar en las lógicas disciplinares específicas, como por ejemplo matemática. ¿Y cómo impactás matemática? Bueno, ¿por qué no transitar la matemática maya o las lógicas matemáticas de los pueblos originarios? Se logró transitar eso, no sin conflictos en el terreno de la currícula, no sin conflictos en el terreno de la hora de planificación entre el docente de matemática que no entendía por qué tenía que cambiar la lógica de intervención. Y estas lógicas de intervención se llevaron su tiempo de producción porque nunca, insisto, ya vuelvo a lo que dije antes, nunca yo hubiera optado por decir a un docente, no, mira, lo haces o lo haces. No, tenía que estar convencido. Y ese convencimiento se construye. Por lo tanto, fue interesantísimo participar de las reuniones de planificación. Un mes entero planificando por ahí un solo taller de intervención. Y la verdad que se lograron cosas interesantísimas que hoy corren peligro, insisto. La pandemia arrasó con algunas lógicas de intervención y demás, con otras no. El hecho de que haya habido cambios de docentes también modifica las maneras de intervenir, porque lamentablemente tengo que decir que era algo, o es algo
instituyente, no instituido. ¿Se entiende qué quiero decir con esto? Lo instituyente es un movimiento que está intentando cambiar lógicas instituidas ya y naturalizadas en el espacio escolar. Y la verdad que no hemos logrado institucionalizar todavía esto, ¿tá? Por un lado tiene que ver con el territorio donde estamos intentando, que Cava, no hemos encontrado mucho eco en el Ministerio de Educación para poder instalar debidamente estas cuestiones. Queda el proyecto liberado a la impronta institucional, y esa impronta institucional se ve por ahí trastocada por varias razones. Por ejemplo, yo me fui de rectoría, la energía que yo le ponía o le puse a ese proyecto, bueno, hoy está en manos de mi compañera, hay que ver si logra retransitarlo o logra sostenerlo, por ejemplo, ¿no? Muchas complicaciones hacen que por ahí corra cierto peligro de continuidad y demás. Yo voy a compartir ahora un par de notitas que armamos en el Facebook, como para que vean algunas nociones de impacto, porque yo por ahí lo estoy poniendo en territorio de lo relativo y demás, y tengo cierto temor de cómo es que va a transitar, pero es factible que mucho de lo que vayamos a ver ahora en imágenes tenga que ver con la capacidad de que este proyecto se sostenga y demás, ¿no? Cómo enraizó, no solamente en algunos docentes, no en todos, pero sobre todo en docentes muy, muy de empuje, pero cómo enraizó en el alumnado y en el ámbito comunitario, a modo tal que la Embajada de Bolivia es un actor interesante, o ha sido por lo menos en el 2017, 2018, principios de 2019, un actor interesante en la apoyatura a este proyecto, que no deja de ser comunitario, ¿no? Además, esta lógica de escuela abierta, de escuelas abiertas, que es lo que creemos que debe suceder, se asocian a otros proyectos que la propia escuela tiene y tuvieron un poco más de intensidad, como por ejemplo el proyecto territorial, donde docentes de nuestra escuela, siguiendo con la lógica de atender la singularidad de los tiempos, las maneras y los modos que tienen estos chicos y chicas de transitar la escuela, se dedicaron a armar un proyecto donde la escuela iba los miércoles y los sábados al barrio. O sea, se instaló la escuela en el barrio para poder dar continuidad a este proyecto y otros ligados al desarrollo de las disciplinas más complicadas y para revertir el nivel de deserción que persiste en la escuela, ¿no? Por su régimen académico y demás, que diría es otro proceso acelerado de cambio que se produce a partir de la pandemia. El régimen académico de una escuela secundaria post-pandemia ya no va a ser el mismo. De hecho, el propio Ministerio de Educación en Cava, por ejemplo, está proponiendo otras maneras. Se trastocó todo, se trastocó incluso la normativa y está genial porque fue un patadón al tablero que hay que ver cómo acusan recibo quienes construyen currícula, quienes construyen normativa, ¿no? Bueno, para que voy a compartir un par de escenas interesantísimas que tienen que ver con la presencia del espacio de las lenguas originarias en la comunidad escolar. Ahí va. ¿Se ve ahí? Sí, Paul. Construyendo pluridiversidad. Bien, este es un acto escolar. Disculpe, yo no vi no vi la pantalla anterior que compartió ni esta. Apa. Profe, yo tampoco, no sé cómo hacer para verla. Me salta acá que usted está compartiendo, pero no puedo. Claro, yo lo que sí puedo escuchar, que era una grabación más que nada, pero lo que es la imagen que está compartiendo actualmente no la puedo ver. ¿Están por celular o están por pantalla, por computadora? Están por celular, ¿no? Por celular. Sí. ¿Las que tienen computadora pudieron verlo? Sí. Yo sí. Claro, ese es el detalle, chicas. Pero despreocúpense, escuchen, y el video ese le va a quedar a Ariel, el acceso a lo que voy a mostrar ahora le va a quedar a Ariel, y también voy a compartirle a Ariel un par de textos que hemos construido hacia el interior de la escuela, que apoyan este relato. ¿Está? Genial, gracias. profe. Bien, ahí entonces los que ven
la cara de felicidad que tiene esta alumna al portar por primera vez en un acto escolar en el Sarmiento la bandera huipala. Y ustedes verán la característica de nuestras chicas, que hablan claramente de la presencia de nuestras comunidades bolivianas, paraguayas en nuestra escuela. Ahí está hablando el profe de quechua, el Taita Uliupi, que no es docente de Sarmiento, lo gestionamos y lo buscamos, lo encontramos, es docente de quechua en la Universidad de San Martín, es muy conocido y es el que ayudó a armar el proyecto y el que ayudó a armar la vinculación en las clases y demás. Ese acto del 12 de octubre fue alucinante, hermoso acto, ahí lo ven, la referente de la Embajada de Bolivia con el Taita y la alumna que le correspondía llevar la bandera. Una obra de teatro ligada a la diversidad. Por primera vez en la escuela, la huipala presente en el mástil. Nada, fue como un tema muy intenso y mensajes que transitan el Sarmiento y empezaron a tener un poquito más de peso en la diaria del Sarmiento, ¿no? Participación estudiantil a pleno, obviamente, siempre con algunas cuestiones, los docentes, algunos con caras raras, con caras resistentes, pero con mucha entidad. Ese salón de actos del Sarmiento. Lectura de los estudiantes en el idioma guaraní y en el idioma quechua de partes del acto. El himno nacional fue cantado en quechua. Y la participación del Colegio Sarmiento en el Congreso Nacional de Cultura Quechua que se organiza en la Universidad de San Martín todos los años. ¿Tá? Esta es la presencia nuestra en el último año, donde compartimos la experiencia del Sarmiento. Parte de la estrategia del colegio es hacerlo visible claramente a nivel más allá de la escuela para literalmente generar un contrapeso ante cualquier intención de no darle continuidad y demás, ¿no? El equipo de apoyo al que yo hacía referencia, que todavía persistía en el Sarmiento hasta el año pasado, tomó, obviamente, porque son docentes con un perfil comunitario muy, muy fuerte, tomó la posta y en un año armaron el diccionario interno de lengua quechua para todos aquellos chicos y chicas que necesitaran un apoyo para seguir las clases y demás. Se confeccionaba el de lengua quechua y debe estar terminándose el de lengua guaraní. Hecho por los propios chicos, codificando la lógica de las lenguas, qué sé yo, los términos que más aparecen en matemática, en lengua, en literatura, en química, por ejemplo, ¿no? Y acá vemos a los docentes involucrados, los chicos, las chicas que nos acompañaron al Congreso, que hicieron relato de su experiencia, la profesora Céspedes, que es la motor principal, y chicos del equipo de apoyo, docentes de historia. Este muchacho que está acá es el tutor que recibió esa nota de una profesora de matemática y la hizo pública al mismo tiempo que me la publicaba a mí, la hizo pública en las redes. Sabíamos que era necesario hacer eso para obtener un poquito más de la mirada del gobierno de la ciudad en este caso, ¿no? Porque íbamos a usar recursos que íbamos a tener que justificar y demás. La presencia pública en los medios de esta problemática ayudó muchísimo a dar respuestas y a generar cierto nivel de discusión donde la cuestión era que teníamos que dar respuesta. Manuel Becerra fue ese tutor y Manuel Becerra es un docente investigador. Él es profe de historia y tiene recomendable el blog que tiene que se llama Fue la Pluma. Anótenlo, búsquenlo, después se lo paso,
porque tiene la mirada aguda sobre el tránsito de la educación hoy, y él lo transita desde las aulas, o sea, es un docente que hoy lo vas a encontrar en el Colegio Sarmiento, en el momento que hacemos la entrega de las canastas cada 15 días, metiéndose ahí para dar cuenta de las soluciones que hay que... Es un docente muy, pero muy valioso. Ese es el perfil que uno dice necesitan las escuelas, ¿no? Bueno, acá estamos haciendo una presentación, la profe Céspedes. Nada, las chicas disfrutando cada momento, un nivel de empoderamiento nunca visto, también en estas circunstancias que tienen que ver con la lengua originaria. El otro tiene que ver con la igualdad de género y demás, muy presente en el Sarmiento, que genera una dinámica y una movida espectacular, y un disfrute de cada una de las instancias que la propuesta generaba, ¿no? Nada, digo, ahí dejo de compartir. Este tipo de proyectos que calan fuertemente la subjetividad y se transforman en experiencias que generan, obviamente, otros sentidos, se transforman en experiencias que generan emociones, la emoción a flor de piel en cada momento y cada instancia, y obviamente esto en un escenario complicado y complejo, como es una escuela pública con presencia y garantía de diversidad, donde aparecen otras cuestiones, ¿no? También tenemos, por suerte no mucho, pero digo, hay hechos de violencia, la escuela todos los principios de año tiene que transitar la lógica de los robos de celulares entre compañeros, compañeras, compañeros, digo, que obliga a generar una urgencia en la construcción de la grupalidad y una urgencia en la construcción de lo comunitario, ¿no? Y cuando empiezan a aparecer este tipo de proyecciones, eso... O este tipo de atenciones a la diversidad empieza como a equilibrarse la dinámica interna a nivel comunitario. Empiezan a aparecer los respetos de las diversidades y las múltiples diversidades, ¿no? Entonces, insisto, otra que el Sarmiento, por suerte, está presentando de manera muy fuerte, tiene que ver con todo el tema de la ley de igualdad de género y demás, que también tiene espacio y también tiene que ver con la ESI, el lugar de la ESI y demás. Pero bueno, una escena escolar, una escena institucional es compleja, y cuando decimos compleja es que está plagada de situaciones problemáticas, y la tensión que genera, la verdad que tiene que ser una tensión de resolución comunitaria. Y la otra tensión que genera es que al ser complejo implica diversidad de respuestas también, no una sola respuesta. Y tampoco diría, y esto me hago cargo yo, de la atención a un problema a la vez. No, hay que atender diversidad de problemas, obviamente priorizados, pero al mismo tiempo. Este es el dilema, diríamos yo, de la complejidad. Diversidad de problemas requieren diversidad de intervenciones. Es cierto que hay que priorizar los problemas, ¿tá? Porque es factible que no tengamos cuero para afrontar diversidad extrema de problemas, pero no existen en el contexto de las instituciones hoy afrontar un problema este año, otro problema el año que le sigue. No, eso no da resultados, y es negar la complejidad. Y cuando decimos negar la complejidad, tiene que ver con la perspectiva de desarrollo social, y el enfoque, ¿no? El enfoque filosófico, el enfoque de cómo se construye el conocimiento y demás, en un mundo que nadie puede negar que es complejo. Ya la lógica positivista de laboratorio, de aislamiento del problema y demás, adquiere poca posibilidad de resolución. A sabiendas incluso de que uno como docente y en el ámbito de la educación, los conflictos son permanentes, son como olas, ¿no? Se resuelve, se equilibra uno, bueno, aparecen otros, y es la dinámica social. Digo, pretender que no existan conflictos en el aula, pretender que no existan conflictos en la enseñanza de una disciplina, me parece que es un camino erróneo, y la lógica sería entender que el conflicto potencia la transformación, potencia el cambio. Y lo ideal es atenderlos, digo, reconocerlos, identificarlos y operar en consecuencia. En términos concretos, hoy el peligro
es la continuidad del proyecto de la Tierra Llama, por cuestiones ligadas al recurso, por cuestiones ligadas a la oleada interna de cómo se percibe la propia comunidad respecto de actores que no son históricos. Pasa lo mismo con los programas socioeducativos, la mayoría de lo veo ahora en el rol supervisor, ¿no? La mayoría de las escuelas rechazan cualquier intervención externa que no tenga que ver con docentes históricos y demás. Hay como una defensa corporativa del territorio, incluso a nivel de educación, ¿no? Cosas que son comunes, cotidianas, y que hoy en una configuración de una escuela abierta a la comunidad, una escuela que debe comunicar cada cosa que hace o deja de hacer, una escuela que debe empezar a pensar más en el trabajo, una escuela que debe entender que la disciplina como escena única de enseñanza ya pierde cada vez más sentido y pierde cada vez más espacio. Uno debe entender que en los institutos de formación docentes esto debería ser percibido y debería ser trabajado, entre ellas el entrenamiento para el abordaje colaborativo. Se habla cada vez más de la necesidad de parejas pedagógicas por distintas posibilidades y la necesidad de los cambios de régimen académico van a llevar a eso. Ya se va a empezar a tomar cuerpo el encuadre académico ciclado, donde un pibe de primero y segundo año no repiten de año, sino que transitan materias, transitan grupalidades en base a posibilidades, en base a ritmos. Eso se está configurando cada vez más y la lógica disciplinar va mudando a una lógica plural donde lo uno, lo universal, ya no da respuestas y sí empieza a aparecer la lógica de la pluriversidad, la diversidad, lo que implica abordajes en esa dimensión también, ¿no? Parejas pedagógicas, resolución de problemas, que es lo que estalló hoy en la pandemia. Digo, una escuela que tiene en primer año 12 materias, le exija a su docente que tenga que mandar 12 trabajos prácticos por mes o por bimestre o por cuatrimestre a los estudiantes, fracaso garantizado. Aquel que pudo asociarse, un profe de educación física que se pudo asociar con el de educación para la salud, el que se pudo asociar con el de biología, y pudieron armar un proyecto que motive la respuesta del chico y chica, seguramente tuvo más éxito, y el docente devanándose en cómo diablo acredita esa cuestión al no estar entrenado, ¿no? Al estar solamente entrenado para la disciplina y no estar entrenado para la multidiversidad, que implica también un enfoque de evaluación distinto, priorizando quizás las habilidades, habida cuenta que la información y el conocimiento de lo disciplinar también está mudando a una velocidad tremenda, de modo tal que suceden escenas como que la escuela secundaria está enseñando cosas que ya están de moda, que ya no se enseñan más o no deberían enseñarse de esa manera, por ejemplo, ¿no? Nada, un poco ese es el escenario, y el escenario donde debería, en base a cuestiones de cómo uno mire el lugar de la diversidad en la escuela, esto de las lenguas originarias para mí es un tema potente y un tema no resuelto. Esto, como decía Ariel, un proyecto intercultural en Cava, en Recoleta, y uno se pone a pensar, bueno, pero esto tiene más sentido en la frontera, las escuelas bilingües con el guaraní en Misiones, conozco muchas, lo mismo en el norte con el quechua y demás, pero hay indicadores que hablan de que Cava es el centro de encuentro de diversidad de lenguas, y cada vez más por esta cuestión de la migración interna y demás. Digo, ¿por qué no puede haber una lógica que habilite la interculturalidad y las lenguas madres en la escuela secundaria de Cava? Nada. Hasta aquí la presentación. Bueno, muchas gracias, Paul, muy interesante. Y bueno, lo que sería interesante también escuchar, bueno, alguna reflexión, alguna consulta que quieran hacer, aprovechando la participación de Paul, de cada una, en vistas a que vamos a ser docentes y, bueno, tendremos que afrontar
quizás no en el secundario, en la educación básica, en primaria, pero cuestiones que tienen que ver con esto, que se presentan y que muchas veces son solapadas, son anuladas, son silenciadas o son excluidas. Y bueno, me parece interesante poder contar con la participación de un directivo, de un docente que tomó o fue parte, ¿no? No el único, pero sí de estar en la conducción de un proyecto o de ensayar o de pensar o de intentar, no solamente desde el discurso, como muchas veces, bueno, pero el problema es práctico, no tanto teórico. Si bien lo teórico nos da fundamento, nos da herramientas, pero el problema es práctico. Bueno, tenemos el chico que no habla castellano. ¿Qué pasa, no? No sé, me gustaría que cada una pueda hacer alguna reflexión, alguna devolución y además realizar las consultas aprovechando que quieren efectuarles a Paul, aprovechando que podemos contar con él en esta jornada de hoy. Queda abierta la participación. Bárbara está inquieta. Bueno, profe, le quería decir que me parece súper lógico que puedan, que puedan hacer esto de enseñar por ahí el idioma de los chicos, que son habitantes de nuestro pueblo, de nuestro lugar, y más sabiendo que desde tercer grado creo que ya empiezan a enseñar inglés, por ahí idiomas más ligados a lo europeo, y no el de los chicos que tenemos en nuestro lugar, ¿no? Y después preguntarle cómo hacen para coordinar eso con la parte curricular, o sea, que la ley exige, ¿no? Que ustedes den durante el año. ¿Cómo manejan eso? Bien, yo te diría, más allá de lo que nos pasó desde el inicio en 2017 y demás, por un lado, la ley también habilita la diversidad cultural, ¿tá? Y si bien a lo que voy es que concretamente existen las escuelas interculturales bilingües, nada más que situadas en zona de frontera. Uno puede llegar a decir, bien, está el currículum situado, ¿tá? Es cierto que uno empieza a desgranar cada uno de los contenidos curriculares y vas a encontrar la atención a la diversidad cultural y a las lenguas originarias. Lo vas a encontrar. Lo que pasa es que uno elige, también es cierto esto, priorizar, porque lo concreto que sucede es que vos, si analizás en secundaria los currículum, hay un despliegue que te lleva a un mamotreto de esta característica por disciplina. Y la verdad que no todo, sincerizándonos, no todo eso sucede en la escuela. Y la verdad que también es cierto que el currículum aparece como prescripto y que por ley está amparado, pero no deja de ser una guía que garantiza el acceso y que tiene que ver con el derecho a la educación y demás. Pero no es un limitante que te permite seguir habilitando derechos. Ahora, el currículum cuando opera como negador de derechos, ahí te diría, paren, acá pasa algo. Si hay un derecho que se está pidiendo a gritos, como es el acceso al bien cultural de las lenguas originarias, que está previsto, ¿tá? Lo que sucede es que en Cava no está priorizado. Se entiende que uno entienda que el inglés es una lengua y que ahora vayan por el lado del chino y demás por los niveles de la presencia a nivel mundial, global y demás. Pero la verdad que la atención a las lenguas originarias no se resuelve solamente con pensar que por ser parte de la cultura y demás, sino que viene también a reponer algunas lógicas que van en contra del ocultamiento de los últimos 500 y pico de años. Hay algo más que sostener una lengua que no tiene que morir. Hay algo más, hay lógicas ancestrales que están poniéndose en discusión hoy, como por ejemplo la construcción del saber, como la mirada del mundo, como la mirada de la salud.
Aparece el concepto calidad de vida, que se nutre por muchísimos aspectos del currículo nuestro, con el tema salud, con el tema conocimiento del cuerpo y demás, pero aparece otra lógica que se asocia, pero que no es lo mismo, que es la lógica del buen vivir de los pueblos originarios, ¿tá? Que tiene una relación con la naturaleza muy distinta, y nadie va a negar que no es necesario empezar a mudar hacia ese escenario, y está sucediendo, porque de hecho la lógica de explotación de la naturaleza es lo que ha transitado hoy el ámbito académico, básicamente, ¿no? Es una lógica más bien cartesiana, positivista, de la mejora continua y cuestiones por el estilo que transitan incluso en la escuela. Y entre ellos la lógica de la mejora continua es esta de no entender que el currículo tiene que estar al servicio del aprendizaje, no solamente del desarrollo del currículum per sí mismo, que es lo que hace la mayoría, o ha hecho la mayoría de los docentes. Yo tengo que cumplir con esto que me dice la currícula o con lo que me dice el rector, que hay que ver cómo se planta ese rector para plantear y para exigir eso, porque de principio de año a fin de año tengo que desarrollar todo esto. Ahora, en la verdad, lo que vos tenés que hacer de principio de año a fin de año es que el pibe aprenda. Y si eso implica que tengas que revisar la extensión de tu currículum para garantizar que aprenda, porque lo que tenemos que garantizar es que aprenda, no desarrollar currículum. Porque el hecho de que vos decidas enseñar, insisto, y desarrollar, no implica que el otro aprenda. Y el foco tiene que estar puesto en el aprendizaje. ¿Será menos de lo que yo imaginé? Y puede ser mucho menos de lo que vos imaginaste. Pero tenés un argumento de defensa, habilitaste derechos. Cuando el pibe repite de año, cuando el pibe no aprende, no es porque el pibe no quiere, no es solamente eso. Pasan otro montón de cosas que hacen que, si yo solamente elijo enseñar y no garantizar que el otro aprenda, porque ya no se habla más de proceso de enseñanza y aprendizaje, porque ya se entiende que enseñar no garantiza el aprendizaje. Enseñar es un acto, ¿tá? Que puede ser diverso, puede ser, uno puede tener estrategias de comunicación diversa y demás, pero la verdad que para garantizar que lo enseñado se aprenda, tienen que pasar otro montón de cosas, y entre ellas, obviamente, echar una mirada a la estrategia de evaluación, que no sucede solamente en el momento que decís hoy es fecha de examen, no sucede solamente en ese momento. Y nada, digo, es un poco más complejo. Y hoy la pandemia trajo a colación toda esta cuestión. Yo he participado de encuentros donde los diseñadores de currículum están perdidos. Están diciendo, mira todo lo que hemos hecho durante tanto tiempo y que nos dan crédito y nos pagan por esto, y es inalcanzable. El mismo Nadorowski dice, olvidémonos del pansófico, de esto de la educación para todos y demás. Si no revertimos las estrategias de enseñanza, si no revertimos la vinculación con ese sujeto que aprende. Hoy se habla de contenidos a priorizar. Y se están teniendo, cuando bajás la expectativa, se están teniendo más resultados. Lo que pasa es que la expectativa de mayor era para algunos. Y hoy, insisto, la ley de educación marca el horizonte. Es el derecho al acceso a la educación, el derecho al acceso al bien cultural. Y te vas a encontrar con diversidad de respuestas. No, pero los pibes esto no quieren, vienen con cultura de no estudio, de no esfuerzo. Bueno, sí, todo eso sucede. Pero ¿qué hacemos nosotros para revertir esas cuestiones? Y una de las cuestiones que hacemos es pensar en clave de diversidad. Diversidad de tiempos, diversidad de cultura, diversidad de aspectos comunicacionales. ¿Es complejo? Sí, por eso yo digo que cada vez más hay que abordar la escena docente de manera colaborativa. No existe, en la secundaria no existe y no debe existir cada maestrito con su librito. No, ¿por qué cada maestrito con su librito? Si tenemos un acuerdo, tenemos una mesa de concertación de qué vamos a querer hacer, cómo lo vamos a hacer, vos podés hacer esto porque tenés más facilidades para comunicarlo de esta manera, bien, lo vas a hacer, pero en esta línea, ¿para qué está el proyecto escuela? El proyecto escuela es la decisión política institucional de cómo vamos a encarar la enseñanza y el aprendizaje de los chicos y todo lo que vamos a hacer para que eso suceda. No es una letra muerta,
está pensado en términos de democratizar la educación. Tiene que haber un taller de educadores una vez a la semana y que te lo paguen. Tiene que haber un espacio de planeamiento una vez a la semana y que te lo paguen para poder encarar con tu compañero o compañera docente la intervención en el taller y demás. Tiene que haber tutores curriculares, tutores de trayectoria académica, tutores de lo que fuera, con horas pagas para vincularse con los chicos y las chicas, llamando por teléfono, ¿por qué no viniste? ¿Cuándo vas? ¿Voy a tu casa? Sí, voy. ¿Cómo que vas a ir a la casa? Y sí, porque hoy la escuela es territorio, ya no son 4 paredes, no sirve, ya no nos sirve esa escuela de 4 paredes y acá sucede lo que la rectora... bueno, tiene que estar abierto a la comunidad, tiene que resolver los conflictos comunitarios del entorno, tiene que intentar, sin perder el objetivo, que es el de que los pibes y las pibas aprendan. Nada, lo que hay es más complejidad, pero es interesantísimo porque son complejidades que habilitan otro montón de escenarios que la escuela no reconocía, como por ejemplo que el currículum también es más que una prescripción, es una guía para la toma de decisiones. Y si vos tomás una decisión y nos la bancamos, por decirlo así, porque la verdad digo, nos la bancamos porque un docente puede tomar una decisión y decir, che, pero pará, no está contemplado. Bueno, listo, se acercó, me lo comunicó, y yo veo que habilita derechos y no los obtura, bueno, no hay currículum que lo soporte, bueno, nada, lo soportamos nosotros, lo argumentamos, lo defendemos, lo sistematizamos, y ya va a estar en algún currículo en algún momento, digo. Pero la verdad que los currículos son tan abiertos, tan habilitantes, que lo que menos hay que hacer es entenderlo como un elemento rígido. No, tengo que llegar de acá a fin de año. Bueno, la verdad, es una aspiración, pero ¿qué te marca esa aspiración del desarrollo ideal del currículo? El pibe y la piba, que si no aprende no hay caso. Es añudo que hayas hecho un desarrollo de un currículum perfecto, de contenidos anuales programados a principio de año, y resulta que de los 30, 3 solamente logran ese. Y el resto es un poco así. Hay algunos cucos instalados en el terreno de la educación que hoy se están revirtiendo. El currículum es uno, pero no es dicho por uno. Especialistas en currículum dicen, estamos en un quiebre. Hay que pensar en otra lógica de desarrollo de los currículums escolares y demás. Cuando, por ejemplo, se está empezando a poner más en valor el desarrollo de las habilidades, la capacidad de un pibe de hacer operaciones complejas, la capacidad de apreciación por el arte, la capacidad de comunicarse y poder resolver problemas de comunicación grupal, donde de repente la escena de aprendizaje es colaborativa, lo que yo no sé lo sabe el otro, pero en esa comunicación yo lo aprendo y estuvo habilitada en un escenario de evaluación, por ejemplo. No se copien. Y por ahí, es cierto, por ahí se está copiando, pero si vos encuadrás y habilitás esos niveles de comunicación para resolver un problema, lo que está sucediendo es que el pibe puede llegar a estar aprendiendo pura y exclusivamente por propia acción o acción de su compañero y compañera, y no por la acción del docente. Pero si el docente es consciente de que eso puede suceder, el docente simplemente lo que hace es, además de desarrollar el currículum, de dar la clase, de interpelar, de preguntar, genera un escenario grupal de comunicación donde aprendizajes puedan suceder. Es interesante verlo también en esa dimensión. Bueno, ¿alguna otra intervención? Sería interesante conocer la opinión de todas y las consultas que... Bueno, yo le quería hacer una pregunta. Bien, hola. Bien, cómo no. Sí. Primero felicitarlo por el proyecto, me encantó, muestra una realidad que yo trabajo en educación también, soy auxiliar y trabajo en la escuela de adultos mayores, de primaria. Y hay mucha gente grande que habla guaraní, que la mayoría serán 20 alumnos, 15 hablan guaraní y les cuesta muchísimo el castellano, y estamos hablando de gente grande, sí, que ya hace bastante que están acá. Y me quedó lo de la bandera,
porque ellos piden esa bandera, o sea, se la exigen a la directora. Es más, hubo reuniones, hubo charlas, ¿viste? Así que me quedé impactada, porque vi la bandera en el mástil con la bandera argentina. Me pareció espectacular. Y otra cosa, le quería consultar, como ser docente, ¿no? Cuando te exigen el diseño curricular, uno, ¿cómo se puede defender? Porque si bien a mí me parece que lo que usted dice es verdad, y tiene toda la razón, porque es verdad, muchas veces pasan de 30 nenes que tienen las maestras, 4 aprenden, pero te exigen que el diseño, que tenés que dar todo lo que dicen. ¿Y cómo uno como docente se puede defender a eso? Es cierto. Yo voy a enseñar y yo quiero que el nene realmente aprenda lo que le estoy enseñando. Pero en la realidad también es que a veces no te dan los tiempos, porque tenés que dar por ahí, digo yo, no sé, por ahí tenés que dar un montón de cosas y no llegás, o por ahí se lo tenés que explicar más de una vez al nene, o ver la forma de cómo te lo enseñás para que el nene aprenda realmente. Bien, es cierto, la exigencia de la superioridad existe, y hay algo complejo en educación, en todos los niveles creo que se da, es que si bien es cierto que se piensa un escenario democrático para las escuelas, en secundaria la ley misma habilita muchos escenarios que tienen que suceder y muchas veces suceden porque está puesto en la ley o porque está puesto en las exigencias, como por ejemplo el consejo consultivo, que es la toma de decisiones entre los jefes de departamento, los jefes de área y demás, y se discute a la altura del rector. El rector tiene la última palabra, por decirlo de alguna manera, pero si hay argumento y demás, y no hay una irracionalidad loca de parte de la rectoría, muchos rectores cambian de decisión, cambian de postura y demás, si le dan sentido a ese escenario democrático. Pero la contradicción es que sigue siendo verticalista en términos finales. O sea, el primer responsable ante cualquier queja, ante cualquier conflicto no previsto o no deseado en una escuela, termina siendo el rector, por lo que hizo o por lo que dejó de hacer. En el terreno de lo curricular, la verdad que uno tiene que estar muy ayornado, primero que nada, por las leyes, ¿tá? Por otro lado, si existe, vos estás hablando de primaria, ¿no? Primaria, sí. Si existen, desconozco si en la primaria existen los proyectos escuela. ¿Existen los proyectos escuela en primaria? Que es la toma y el proyecto curricular institucional. En secundaria, te cuento, en secundaria existe el proyecto escuela, que es singular, tiene que estar a derecho, no puede obturar derechos. Y el proyecto curricular institucional, que es la toma de decisión de qué de todo el currículum va a suceder en esa escena. Por eso digo, en secundaria tenemos un currículum amplio. La verdad que es imposible que suceda todo, eso se tiene en claro. Entonces, sí estamos los docentes obligados en base al diagnóstico, en base al proyecto escuelas, las líneas prioritarias. Cuando hablamos de diagnóstico tiene que ver con estas dificultades que vos haces referencia, o sea, las capacidades de acceder al aprendizaje de unos chicos sobre otros y demás, que por ahí tienen que ver con situaciones existenciales de vida, mala alimentación, complejidad en el ámbito familiar, que las hay. En secundaria tenemos muchos resortes para tomas de decisiones que se tienen que dar consensuadas, y una de ellas es el PCI, Proyecto Curricular Institucional, donde nos ponemos de acuerdo que sí y que no. Incluso, hasta poniéndose de acuerdo de eso, hay un montón de cosas que no suceden, porque lamentablemente no aparecen problemas que no tenías previsto y demás. Y la argumentación y la defensa de la toma de decisiones es lo que tenemos que esgrimir. Creería yo que en primaria debería pasar exactamente lo mismo. Mientras vos argumentes tu postura con elementos que tienden a habilitar derechos de los chicos y las chicas, debería ser más razonable la posibilidad de cambio de postura incluso de los directivos y demás. Pero también es cierto que la cultura institucional de primaria, esto lo estoy diciendo a boca de jarro, es por pura percepción, porque también me pasa en Cava ahora en el rol de supervisor, los manejos internos en las primarias y demás, que los puedo ver un poco más.
y está mucho más ejercitada y transitada y establecida la jerarquía. Esto de se dice lo que dice el director, aunque sea irracional, aunque obture derechos, incluso en algunos casos. Sí, profe, entonces, es parte de una cultura, de un manejo cultural institucional que nada, hay que ver, y te diría que la manera es nunca sola. Siempre compartiendo la mirada, a ver si alguien más comparte la mirada, digo, es más fácil. Si te toca y vos querés afrontar la situación, nada, digo, solo siempre es más complejo. Pero, insisto, el argumento debe estar sustentado en la habilitación de derechos. Y si la lectura concreta es, mirá, la verdad que de 30 pibes solamente pasan de grado 4, 5 o la mitad incluso, no estamos haciendo bien la tarea. Hay algo en la tarea que por ahí tiene que ver con el docente, por ahí tiene que ver con el currículum, con la elección curricular, con los tiempos, ¿entendés? Y esto que dice Terishi, la monocromía, ¿por qué todos lo mismo al mismo tiempo? Ya no se sostiene. Claro, porque siempre, o sea, lo que yo escucho en las escuelas que trabajé, siempre el nene es el que no quiere aprender. El nene es el que tiene el problema. Y a veces no, es como dice usted, a veces el problema está en el currículum, de cómo le enseñan al nene. Sí. Es cierto, eso que acabas de decir es parte también de lo que yo llamaba complejidad. La complejidad no está depositada solamente en un solo escenario. Está depositada la complejidad en la diversidad de actores y la diversidad de escenarios que la propia escuela genera. Es cierto eso, uno tiene es histórico esto, ¿no? Como que el problema está en el otro, no en la propia institución, ni cómo uno ejerce el rol y demás. Bueno, por eso digo que todavía hay tela para cortar. Sí, bastante. Bueno, sí, yo creo el proyecto, el PEI, que le dice el proyecto educativo institucional, está difundido, pero bueno, hay que ver cómo se toma en cada institución. Yo igualmente, Paul, una reflexión. El tema, es cierto que en primario, o sea, la jerarquía institucional pesa más. Hay que ver, bueno, también las características de la matrícula es distinta. Pero hay un tema que sí en el secundario veo bastante más complejo para emprender, bueno, lo que estás planteando, que es el tema de la plantilla docente, por decirlo de alguna manera. O sea, es bastante etérea, porque por lo menos, no desconozco en Capital, pero en provincia de Buenos Aires, en secundario o en primaria también, uno no es docente en sí de la escuela, cumple funciones en la escuela, pero es tu relación es con la provincia, sos docente de la Dirección General de Escuela y podés cumplir funciones en esta escuela de 8 a 10, de 10 y media a 11 y media, a 12 y media, en la escuela 12, mañana a la tarde en otra. Entonces, emprender un proyecto educativo, no así como es, o sea, en primaria al ser por cargo, creo que o sea, físicamente es más, se podría pensar, pero por lo menos como está estructurado en provincia, salvo quien tenga muy acomodadas las horas, el tema de los docentes. Sí. Porque hay temas también que tiene que ver hasta con la cuestión contractual, vamos a decir, ¿no? O sea, esa movilidad docente, las horas sueltas y demás. Bueno, eso está cambiando, Ariel. En Cava, yo hablo por Cava ahora. Hace ya rato, yo, por ejemplo, mirá vos, mi experiencia de vida docente, por suerte, y digo por suerte porque la verdad que creo que me formó y formó mi cabeza, mi manera de pensar, se dio siempre en una sola escuela. Yo siempre entré a trabajar como profesor por cargo. Apenas me recibí, enganché un cargo de 24 horas. 4 de profesor de educación física. De esas 24, solamente 4 fueron horas de campo, horas de la especialidad mía.
El resto eran talleres integrados de comunicación y expresión, con 6 segundos años, 2 horas en cada uno, taller de planeamiento y taller de educadores. O sea, generó en mí una manera de estar en la escuela totalmente distinta al de la mayoría, que eran horas sueltas. Los profes de educación física, que tienen horas sueltas, no conocen la escuela, no conocen a la directora, no conocen al secretario, no conocen a los pibes en el aula. ¿Por qué? Porque están en el gimnasio, que por lo general no queda dentro de la escuela, en Cava, queda en un parque y demás, y tienen 4 horas acá, 4 horas allá, ¿se entiende? Bueno, eso está cambiando en Cava, está la ley de profesor por cargo, no me acuerdo el número ahora, que es que toda vez que se produce una vacancia, por ley, una vacancia es cuando se jubila uno, cuando renuncia un docente titular, que tiene horas sueltas, se tiene que armar cargo. El cargo menor es de 12 horas. De 12 horas el menor, el mayor, después sigue 18, después sigue 24 y después sigue 36 horas. ¿Y qué se busca? Es esta lógica que vos estás diciendo, la lógica de que el docente se establezca en una sola institución y que pueda compenetrarse con esa lógica de intervención, una lógica de intervención más que incluye mayor involucramiento, mayor mirada a la comunidad, mayor mirada a lo que pasa en la vida institucional y demás. Va a tardar, no sé en provincia cómo están con esa ley y si es una ley yo creo que la ley nacional contempla eso. Sí, sí, pero igualmente en la práctica, en provincia, para secundario, salvo los cargos que bueno, obviamente preceptor, ¿no? Para los talleres en las escuelas industriales, para los españoles, bueno, una serie de cargos, pero lo que sí, las asignaturas es por módulo, bueno, claro, debe ser la designación es por materia, por curso, ¿no? La provincia no cuenta con la ley de profesor por cargo, como sí sucede en Río Negro, con la escuela secundaria, la nueva escuela secundaria de Río Negro, por ejemplo, como sí sucede en Mendoza, en otras provincias, creo que es algo menos irradiado, y que Cava, como municipio rico que es, se pudo haber dado el lujo desde que yo me acuerdo de esto, que fue con proyectos pilotos, proyecto 13, por ahí, que fue en el año 1990. Yo ya tenía cargo en Cava. Y vienen de a poquito instalándolo, y ahora con la nueva escuela secundaria, la profundización de la ANES, en Cava, es todo por cargo. El que entra con cargo y no puede entrar a otra cosa, y en todas las demás escuelas, cuando se producen vacancias, la ley de profe por cargo le obliga al rector, no es que es una decisión del rector. De hecho, yo como supervisor tuve que afrontar a un rector que me decía, no, yo no quiero más cargo con profe de educación física. No, ya tengo bastantes profe de educación física con horas ahí que no sabemos qué hacer en los proyectos especiales. No, lo siento. Tenés que armar cargo. Si no sabés qué hacer con las horas es otro problema, pero vos tenés que armar cargo porque es la ley lo que te está indicando eso. No podés impedir el acceso porque los docentes quieren los cargos, ¿entendés? Porque y de repente, si son cargos grandes, ¿quién no va a querer de pasar de 4 o 6 horas sueltas a el doble o el triple de horas en la misma escuela? Igualmente, no sé, habría que hablar con algún compañero de SUTEBA, de algún gremio, pero en el caso secundario, provincia de Buenos Aires, sí, un cargo ganás la mitad que por módulos, a igual cantidad de horas. Mirá vos. O sea, teniendo 10 horas. Sí. 10 horas docentes o 10 módulos. Ganás mucho más que si tenés un módulo, o sea que son 4 por 5, claro. O sea, con 10 horas ganás el equivalente a 20 horas por cargo. Mirá vos, no, claro. Es demasiado, hay que preguntar a los gremios. No, debe tener que ver con... Ahí la verdad hay cuestiones contractuales pero bueno. Yo igual, antes de seguir con esta cuestión que tiene que ver con las cuestiones contractuales, me interesaría la opinión y las consultas, el interrogante que tengan alguna otra compañera respecto a, y aprovechar la participación de Paul y con estas cuestiones que creo que hacen
nos sirven para reflexionar profundamente sobre nuestras futuras prácticas docentes, ¿no? Sí. Profe, a mí me quedó una duda respecto a lo que Paul decía cuando la profesora de matemáticas y el nene, se sorprendió la profesora de matemáticas con la carta que le hizo el nene. O sea, hay una bajada de línea hacia los docentes, en eso me refiero a que al sorprenderse por el nene, o sea, ¿por qué solo la profesora de matemáticas no lo hizo público, digamos, lo de la carta y lo que le costaba al nene aprender el idioma y entender la clase? ¿Por qué fue la única? Mi pregunta es, ¿hay alguna bajada de línea o una ley que le impida a los docentes como hacerlo público? No, la verdad que lo único que tiene, a ver, cuando hablamos, haces bien, porque la pregunta que planteas es cierto, porque por ahí falta entender en mi relato que cuando decimos lo hizo público, fue literal. Hubo un posteo de la nota hecha por Manuel Becerra, que no fue la docente de matemática, pero digo, fue como que estalló en las redes sociales, ¿me entendés? Sí. Y ahí el único elemento que menos mal que lo tuvieron en cuenta, porque yo no participé, yo también me sorprendí de la manera, no me sorprendió de la escucha, porque pasan dos cosas: la bajada de línea interna, que se empezó a dar desde que empezamos a atender las diversidades, que tiene que ver con una docente que escuche, ¿entendés? No que vaya y solamente relate su currículum y se vaya. Una docente que le interesó y que habilitó un escenario de escucha para que un pibe se expresara. Lo de hacerlo público, lo único que hay que tener en cuenta es el derecho de imagen y no vulnerar derechos de menores. El pibe, por suerte, si no hubiera sido un error garrafal y hubiéramos tenido que, además de resolver el problema de cómo lo atendimos y demás, haber hecho alguna acción legal o sumarial a un docente, si hubiera mencionado nombre y apellido y detalles de quién era, ¿entendés? Hay que preservar... Claro, como exponer al alumno. Claro, hay que preservar la identidad y eso se logró, por suerte. Creería que no de manera casual, sino que los actores que se involucraron, como Manuel Becerra, conoce de eso, y él le pareció un elemento político a poner en la escena, y eso estuvo bien, ¿se entiende? Porque todo el tiempo se habló, escucha, y yo también, se habló de niño. No era niño, era una niña. ¿Se entiende? Era preservar la identidad. Lo importante era el hecho de, yo tomo estado público, en TN apareció, me fueron a hacer entrevista a la escuela y demás, y fue una oportunidad para instalar, y para cuando dijéramos, che, las horas extras, o el PPI, porque además de las horas extras de los docentes, tenemos recursos que los rectores o la escuela, arbitrariamente, en base al proyecto escuela, además decide a dónde van, que son los plan mejora institucional, que es nacional, que es un fondo nacional, que vos escribís el proyecto y alguien arriba mío le da, sí, está bueno y demás. Seguramente, si era algo de peso que había tomado Estado público y demás, nos permitieron usar ese recurso. Pudimos pagarle a un externo que no tenía horas extras, gracias a que estaba consolidado el argumento, pero que a la vez era algo de Estado público. O sea, anda a decirle después a alguien que le dice, no, la verdad que no estamos con esta lógica, para eso están las escuelas interculturales bilingües de la frontera con Bolivia, de la frontera con Paraguay y demás. No, nos habilitaron, pero corre peligro igual, porque cuando lo sacás de agenda, hoy el presupuesto de educación de Cava se resintió en un 30%. Pasó a la mitad las horas de PMI y demás. Nada, porque pasaron a salud todos los presupuestos, ¿entendés? Entonces, corren riesgos y corren riesgos desde una mirada cultural también, porque, insisto, y tiene que ver con lo que planteaba Ariel, en plena capital no se ve como relevante atender a las diversidades lingüísticas, ¿se entiende? Es una movida política que hay que encararla de manera política, si se quiere, para sostener y demás. Va a ser complicado poder sostenerlo hoy.
Muchas Así que gracias. en torno a esto que planteabas, de sí, hay que preservar la identidad porque no, si no estamos en problemas. ¿Alguien, alguna más que... Hola, profe. Hola, Celeste. No sé si me escuchan. Te escuchamos, Celeste, sí, sí. sí, sí, Ahí Celeste, está. te escuchamos, te Porque anda escuchamos. medio mal mi internet. Yo quería hacer una consulta. ¿Por qué a nosotros no nos enseñan las lenguas madres? O sea, vamos a ser futuros docentes y como seguramente, o sea, no está solamente en la frontera eh, chicos que sepan ese idioma. O sea, está en capital como también puede estar en provincia o en cualquier otro lado. ¿Por qué a nosotros no nos enseñan? A mí me gustaría aprender, o sea, me gusta el idioma, porque el guaraní es uno de los idiomas que yo quiero aprender y me relaciono con mucha gente paraguaya y me encanta el idioma, me cuesta, pero trato de, o sea, a mí me gustaría que me lo enseñen para poder, o sea, si en algún momento tengo esa necesidad de hablarlo con algún alumno o algo, ¿por qué a nosotros no? Buena pregunta, Celeste. Y para mí es una cuestión política y que denota claramente cuál es el mandato de la hegemonía en algún punto, ¿no? Yo creería que ahí el que más claro tiene el tema es el propio Ariel, que tiene que ver con la mirada que tenés, Ariel, respecto de tu tesis es esclarecedora en ese punto para mí. La construcción cultural en torno a los pueblos originarios y el lugar que se detenta para estos pueblos originarios implica, entre otras cuestiones, desarticular su cultura, ¿no? Y la lengua es el elemento madre para desarticulación de culturas y demás, para hacerlas invisibles. Y de hecho te diría que perderíamos un capital, si esto sucede, que esperemos que no, perderíamos un capital interesantísimo. La estructura de la lengua guaraní, aquel porque no es tan fácil aprender a hablarla. Te diría que hay algunos lingüistas que dicen que aprender la lengua guaraní te facilita el acceso al idioma chino, te facilita el aprendizaje por la estructura, por cómo está configurado, la gramática y demás. Mirá vos las oportunidades que nos daríamos, entre otras, ¿no? De ampliar la posibilidad de aprendizajes y demás. La lógica de matemática maya, por ejemplo, en nuestra escuela una docente junto con una estudiante de lengua quechua de la Universidad de San Martín, que también formaba parte del equipo, armaron todo un desarrollo de la matemática maya para los chicos y las chicas alucinante e innovador y con mucha actualidad en el terreno científico, si se quiere, ¿tá? Pero nada, digo, debe haber un porqué y ahí más claro me parece que lo tiene Ariel el tema. Muchas gracias. Gracias, Paul. Pero sí, yo en realidad preparé un Power para reflexionar sobre algunos temas que tienen que ver con esto, que no es solamente la lengua, es mucho más profundo, o sea, la supresión de identidades, ¿no? Y un poco lo que habíamos compartido la vez pasada, que bueno, fue sobre el final, en la poesía de Nicolás Guillén, y ver esto, o sea, como también el Estado Nacional, donde la escuela juega un rol, o jugó por lo menos hasta ahora, hasta la pandemia, un rol central en la vertebración de la asignación de estas identidades, por lo menos en parte del siglo XIX y todo el siglo XX. Preparé una serie de imágenes y de documentitos para compartir y reflexionar sobre eso. Pero bueno, lo vamos a hacer el próximo encuentro, porque ahora ya, yo previendo por ahí, Paul, si te tenías que ir un rato antes y justamente... sí, ya me tendría que estar retirando, sí. Ariel. No, y tener que ver con esto, porque, y esto te quería compartir, yo en algún momento, bueno, está este tema de la discriminación,
de que hay, es parte de nuestra sociedad y sobre todo, bueno, en la escuela y los chicos, y además, porque además está la institución, pero también están las relaciones que se dan entre los pares, ¿no? O sea, muchas veces los juegos, los pibes, hasta una cuestión, una hinchada a otra le puede decir, son la mitad más uno de Bolivia y Paraguay, esto pasa no solamente en la escuela, pasan en los estadios de fútbol, ¿no? Y bueno, cosas que abarcan a toda la sociedad y que fueron también acuñadas, incentivadas desde esferas oficiales y por las culturas hegemónicas, también como producto de supresión de determinadas identidades. Y esto les quería comentar, alguna vez con esto, bueno, de la discriminación, ¿no? Posibilidad de consulté a una antropóloga, estábamos viendo algunos temas de esto, digo, mira, uno que fue gordo también te discriminan, sos gordo. Sí, me dice, vos podés ser gordo, pero podés ser inteligente, podés ser honrado, podés ser honesto, podés ser bueno. Me dice, el tema es que cuando existen estas estructuras de supresión de identidad es lo que no podés ser directamente. O sea, trasciende la mera discriminación, la mera... tiene que ver con la supresión, con esto que decía Nicolás Guillén. Después voy a pasarles el escrito y que hablaba de su abuelo que había sido esclavo, en este caso no indígena, pero sí africano, y que había sido, dice, lo habéis borrado, dice en un momento, en tinta inmemorial. O sea, en tinta tiene que ver con la lengua escrita, ¿no? O sea, y la lengua escrita oficial es el español. No era ni el lucumí ni las lenguas originarias de África. Por lo que al abuelo, además de esclavizarlo, someterlo al trabajo servil y demás, se le suprimió la identidad, y a su nieto, su bisnieto, esa identidad quedó suprimida, y ya, o sea, y son categorías mucho más profundas, y esto es lo que quería reflexionar, y mucho más trágicas, si queremos, con lo que supone la propia discriminación o el maltrato, que sí es tremendo y hay que combatirlo, pero creo que en esto de suprimir identidades, la violencia estatal, la violencia simbólica y que ejerce las culturas, una cultura sobre otra, creo que adopta ribetes tremendos, ¿no? Yo compartí cosas que son bastante fuertes y que nada, en el próximo encuentro vamos a hacer alguna reflexión, y tiene que ver con esto también de denominar nuestro territorio. O sea, los argentinos bajamos de los barcos. Esto es una frase muy acuñada, ¿no? O que entonces no hay argentinos nativos, originarios, no hay argentinos descendientes o, como bueno, planteaba Paul, descendientes o de bolivianos, de paraguayos, sino el argentino como tal es el que vino migrando de Europa. Y esto es tan así, ¿no? O el otro tema es la campaña del desierto, ¿no? ¿De qué desierto hablamos? Nada. Y sí creo que la escuela sí tiene un rol fundamental, que es sí, el tema de la alfabetización. Ahora, claro, hay que ver qué alfabetización y el tema de construir identidades, esto es ciudadanía. Claro, y también uno puede decir qué es ciudadanía, ¿no? Y establecer nacionalidad. Esto que le decíamos, bueno, y esto sí, creo que más allá del currículo, ¿no? Estos ejes tienen que estar, ¿no? O sea, qué recorte cultural, qué bueno, y esto es lo que en definitiva va a definir nuestras prácticas. Pero sí,
justamente, bueno, Paul, te agradezco, pero tengo preparado un material para compartir con ustedes y que tiene que ver a relación, porque el encuentro pasado que hicimos consulta, porque siempre estaba el tema, vimos un texto bastante complejo de Sonia Araujo, donde analiza el recorte, o sea, el campo de la didáctica, y bueno, señala 3 componentes o que atraviesa nuestra práctica, que tiene que ver con el explicativo, con la cuestión meramente instrumental, con la cuestión normativa y la dimensión utópica. Y esto había generado ahí siempre, bueno, varias dudas y varios interrogantes, y lo que estuvimos trabajando el encuentro pasado, y hoy, bueno, y a partir de esto habíamos visto algo. No sé si conocés la poesía del apellido de Nicolás Guillem, que él habla sobre la identidad, sobre su otro apellido de origen africano, ¿no? Mira vos, no lo conocía. Claro, no, está muy bueno, después te lo paso. Dale. Bueno, lo habéis ahogado en tinta inmemorial, no sé, claro, o sea, le sacaron la libertad a todo el abuelo hasta su nombre, ¿no? Y tenía que ver como este tema de la identidad, bueno, y cómo desde la escuela él dice, y aún antes, o sea, le fue puesta una identidad que era mis 14 letras blancas, dice, y que era el apellido, bueno, ¿y qué pasa con mi otro apellido, no? En Cuba, dicho, bueno, en casi toda Latinoamérica se usan los 2 apellidos, el paterno y el materno, ¿no? Aquí, bueno, tenemos tradición de uno solo, pero bueno. Pero la idea sí, el próximo encuentro, sí ir profundizar algunas cuestiones de estas y ya ir perfilando de hacer el trabajito por ahí en base a esto, vamos viendo para hacer el trabajo, para ir preparando el trabajo ya final del curso, y bueno, vamos viendo cómo va quedando toda esta cuestión de este curso atípico en pandemia, ¿no? Yo lo que ya, aprovechando ya los últimos minutos, y hay alguna consulta más que le quieran hacer a Paul. Yo quería buenos días. Yo quería saber por qué la bandera huipala en los colegios no está en todos los colegios. Mirá, la verdad que en Cava las veces yo no me pregunté demasiado. No me pregunté demasiado. Cuando iba a las cuestiones protocolares no la contemplan. Sé que en provincia de Buenos Aires hay una ley que sí lo habilita. Sé que en provincia de Río Negro también, pero pareciera ser que la única manera de poder habilitarla protocolarmente es la existencia de alguna ley que le dé lugar y demás. En Cava no tuve idea, tampoco pregunté demasiado porque mi intención era básicamente también seguir provocando hacia arriba. Y lo mismo hice en el Liceo 9 cuando me tocó ser rector y demás. El Liceo 9, lo relato porque tiene que ver con mis prácticas. El Liceo 9 tiene un proyecto de trabajo social comunitario que lo liga con el barrio José León Suárez, con la Asociación Civil Diego Duarte, que fue un chico desaparecido por la policía bonaerense en los basurales del SEAMSE, y tiene un proyecto histórico de más de 25 años con comunidades jujeñas, entre ellas la comunidad Chorcán, donde junto con el Liceo 9 y la Universidad de Quilmes hicimos un proyecto de intervención en el ámbito del turismo social comunitario y demás, con adolescentes de la escuela pública, la universidad y jóvenes de la comunidad Chorcán. Entonces, en esos 2 ámbitos, el Liceo 9 y el Sarmiento, no nos preguntamos demasiado por qué la huipala tenía que ser parte del ISADO, incluso en el Liceo 9 diario. En el Sarmiento hubo resistencias, hubo resistencia por docentes históricos y demás. Entonces, nada, tuvimos que hacer todo el trabajo con la Embajada de Bolivia, darle un poco más de cuestiones de crear nuestro propio protocolo y la presencia en un acto del 12 de octubre, y a partir de ahí
fue apareciendo. Digo, hoy también, el 12 de octubre, fui al colegio, que ya no soy más rector, y estaba la huipala flameando. Son todas decisiones, y ahí es interesante esto que traes, porque nosotros como docentes no dejamos de ser sujetos políticos. Porque yo ahora estaba, no sé, disculpe que justo cuando la compañera habló de que ella en el colegio donde trabaja había personas que querían y que le decían a la directora, entonces inmediatamente busqué por qué la huipala no está, y aparecía en un proyecto estudiantil de Tucumán que habían realizado, pero ahí en ningún momento me aparecía, claro, de que estuvieran los colegios de todo el país quizá, y aparecían solamente de un bloque que estaba pidiendo que lo promuevan. Está bien. Hay que indagar, yo creo, a ver, porque yo también, esto que vos hiciste, cuando empezaron a decir, porque cuando lo propongo como rector, incluso me dicen, no se puede. ¿Cómo que no se puede? ¿Viste? Y empecé a indagar. Y creo, sí, lo de Tucumán sabía, lo de Río Negro, y creo que en provincia de Buenos Aires porque fue un pedido hecho por algunas escuelas, no sé en qué región, y debería estar, hay que indagar bien ahí. Mi nene iba a una escuela privada y hasta hace 2 años, y ellos en los actos estaba la huipala. Es una escuela más por ahí abocada al arte, Benito Quintela Martín de Lanús. Sí. Y ellos tenían las 3 banderas, la de Argentina, la de Buenos Aires y la huipala. Bueno, además de que debe haber sido una decisión fuerte institucional, seguro, debe haber algún elemento legal ahí que les habilite. Pero insisto en esto, también con lo que planteaba la compañera Gisela, respecto de ciertas confrontaciones que un docente puede llegar a tener en una escuela y demás. Somos ante nada sujetos políticos, insisto en esto, y mientras el argumento que nos asista tenga que ver con la habilitación de derechos, tenemos un terreno ganado ahí. Ahora, si te posicionás políticamente para obturar derechos, bueno, ahí la ley ampara a los estudiantes, las estudiantes. Claro. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Me acuerdo que mi nene de 10 años iba a un jardín comunitario, Machucuna era el nombre del jardín. Y ahí sí tenían la bandera huipala. Sí, yo trabajé en el Machucuna y ahí sí se izaba la bandera de la huipala, por eso decía que en algunos lugares no y en algunos sí. Y seguramente tiene que ver también con el posicionamiento de quien dirige la escuela, ¿no? Sí. La directora en ese jardín es una directora que es muy presencial con el tema de los grupos, de toda la historia, ¿no? Hay una cuestión, no con la huipala, pero yo hasta en físico-química, cuando teníamos clases presenciales, lo primero que ponía una chacana. No sé si conocen la chacana. La cruz chacana. La cruz chacana, claro. Bueno, el trabajito que tiene que ver con esto, con la chacana, las imágenes que tenía preparadas y que vamos a compartir la semana que viene. Pero que justamente, más allá de la cuestión estética, la cuestión simbólica, era y a dónde llegamos con la chacana, cómo llegué yo a la chacana. A partir justamente de trabajar, como bien señalaba Paul, profundizar algunos aspectos que hacen a la construcción de nuestro imaginario nacional y la representación de nuestro territorio. Y las referencias, la chacana está referenciada o está representada en lo que hoy conocemos en las constelaciones australes, lo que hoy conocemos como la Cruz del Sur. Pero además, claro, después de la conquista fue una cruz. Antes, para los pueblos del altiplano, era la chacana. Esto de suprimir identidades, y por esto tiene que ver con los cuerpos, con los nombres, pero hasta con el cielo, ¿no? Pero además, a partir de
de la chacana y de esta representación, cobró sentido toda la representación territorial y toda la cosmogonía de los pueblos andinos, ¿no? Y al punto, hoy hablaban del tema del conocimiento, bueno, y bien planteaba Paul el tema del buen vivir y de la relación y los ciclos de la naturaleza, pero además hasta las cuestiones matemáticas representadas en la chacana tenía que ver con la progresión, que no era la lógica del sistema decimal que conocemos nosotros, sino otras lógicas de la construcción matemática, más asociada a la matemática que actualmente se la conoce como fractal, que esta fue desarrollada ya en la segunda mitad del siglo XX por la cultura occidental, pero que estos pueblos ya la tenían desarrollada hace no 500 años, hace la chacana tiene unos 4.000 años, algunos hablan hasta de 7.000, pero que tiene que ver con distintas formas de progresión y fue la base para organizar toda la cultura, toda la mensura del territorio, Claro, suprimido todo esto, se ven las extraordinarias arquitectura, el extraordinario diseño, la exquisita proyecciones que tenían, y bueno, entonces, dentro de la cultura occidental, muchas veces es más fácil pensar que vino un plato volador e hizo todo eso, a que los pueblos originarios desarrollaron culturas bastante complejas, bastante elevadas, y que tenían forma de conocimiento que no eran las occidentales, pero que permitieron un desarrollo tecnológico bastante sofisticado, ¿no? Un poco, bueno, eso era lo... Y entonces esto de suprimir el idioma, suprimir la lengua, pero suprimir la identidad, pero también las formas de conocimiento, es la imposición de determinada racionalidad. Y bueno, como bien decía, y eso lo vamos a ver, tiene que ver con lo cartesiano, tiene que ver con la conformación de la racionalidad occidental, ¿no? Bueno, yo creo, para una preguntita más, si no se nos va Paul, si alguien ya para aprovechar que está y si ya nos despedimos, no tienen alguna consulta. No, yo por ahí agradezco que nos traigan el tema, porque la clase pasada nos empezó a hablar sobre eso y lo empezamos a pensar. La verdad que yo no me había dado cuenta, y la educación deja de ser para todos si es que no tienen el acceso. Y también ponerse en lugar de los chicos, que también les cuesta un montón por el tema de no hablar, y al obligarlos también a de la manera que está pensada la escuela, está suprimiendo la cultura de ellos. La cultura, está desapareciendo la cultura, la lengua madre de acá, ¿no? Entonces es más que les cuesta a ellos hablar, sino el tema de la suspensión, como decía el profe. Es así. Por eso es importante ponerlo en la agenda. Sí, tal cual. Y yo les decía, yo voy a dar clases de físico-química y lo primero que empezamos y a recuperar la posición, desgraciadamente si no tuvimos presencialidad, sino antes de empezar con los mapas y todo esto, hubiéramos estado con los globos terráqueos y hubiéramos visto la posición, la observación y hubiéramos recuperado algunas cuestiones que tienen que ver con nuestras culturas. Y digo nuestra, no solamente de ellos originarias, sino nuestra porque somos del hemisferio sur, ¿no? Esta imposición eurocéntrica también suprime identidades, pero también nos suprime a nosotros mismos todos los días la posibilidad de descubrir nuestro propio espacio, nuestro propio lugar, por esta imposición que hay de una racionalidad concebida en otras latitudes, no en la propia, ¿no?
otra parte creo que también, además de un acto de justicia histórica y de restitución de derechos, también tiene que ver con la posibilidad de emancipar nuestra propia forma de conocimiento y nuestra propia cultura y empezar a verlo desde nosotros mismos, que es lo que hicieron todos los pueblos originarios que habitaron nuestra América del Sur, ¿no? Con su diversidad, y esto creo que también hay que poner en valor, ¿no? O sea, la historia no se puede volver a hacer pero sí lo que se puede es rectificar y revalorizar todo aquello que fue en algún momento oprimido. Profe, y aparte que me parece que hay tanto para aprender de ellos, de las diferentes culturas, ¿no? La vez pasada estaba leyendo y había una frase que decía que los mayas, que les enseñaron que no hay que tomar más de lo que necesitan para vivir. Y es lo que hicieron, es lo que tenemos que aprender también, ¿no? De ellos. Sí, tal cual. O sea, toda la racionalidad impuesta a partir de la colonización aquí en América tiene que ver con el extractivismo, la necesidad de alimentar la voracidad de los países centrales, con el extractivismo primario de metálicos y luego con todo el desarrollo del capitalismo y la optimización de las ganancias. Y es una racionalidad, sí, reñida con la sustentabilidad hasta del planeta, ¿no? Ahora, profe, le puedo hacer una pregunta, porque como decía Paul recién, que todo tiene que ver con la política, ¿no? ¿Por qué? Yo me acuerdo de mi primaria, a mí, como ya se lo habéis comentado, no sé si a usted, yo no me acuerdo de haber estudiado el pueblo originario o que me lo hayan contado como estoy aprendiendo ahora. ¿Con qué gobierno se implanta esto en la primaria? Porque yo ahora, por ejemplo, hay nenes que sí lo ven. De hecho, en la escuela que yo trabajo, el año pasado se hizo un trabajo enorme para fin de año de los pueblos originarios, cada uno tenía que desarrollar lo que hacían, sus costumbres y demás. ¿Con qué política, con qué gobierno se presenta esto de otra forma, no? Se cuenta la historia argentina de otra forma. Sí. De lo que pasó ya, ¿no? Pensemos que recién son reconocidos, o sea, el primer, vamos a decir, instituto que atendía las cuestiones, en ese momento le decían nativos, ¿no? Aborigen, originario, dirigido por indígena, que era un mapuche, fue creo que en el 48, o sea, recién en América Latina, a partir de la década del 40, están los primeros reclamos a los estados nacionales y empieza a haber cierta atención a la cuestión particular. Recién en el año 94, son reconocidos los pueblos originarios por nuestra Constitución. Anterior a 1994. En el gobierno de Menem. Sí, cuando se reforma la Constitución. Son incorporados a la Constitución. Anteriormente no tenían entidad ninguna. O sea, Argentina promocionaba, o sea, y estaba en la Constitución escrito y todavía está, aún en la Constitución de hoy, si la leemos, que favorece la migración, pero específicamente la europea. Se dice así, o sea, no. Recién en el año 94 son reconocidos como sujetos de derecho los pueblos originarios. Ahí empieza, toda una serie de cuestiones que tienen que ver justamente con lo normativo, con nuestra legislación. Y a partir del año, hay una serie de cosas que tienen que ver con que esto lo que tenía preparado, por ejemplo, con la exhibición de restos de indígenas en los museos. Tengamos en cuenta que estos pueblos, a partir de todas las prácticas que hubo con esto del positivismo y esto que aparece en el texto, el positivismo, pero que fue lo que cimentó esta lógica positivista, cimentó nuestra educación,
gran parte de estos pueblos y de sus restos fueron exhibidos en las vitrinas de los museos de ciencias naturales. Y recién en el año 2006 son incorporados los derechos a la Ley de Educación Nacional. 2006. Y recién en el 2010 Cristina Kirchner prohíbe que se exhiban, a mí por lo menos, y no sé si a ustedes, pero me llevaban al Museo de La Plata al ver los restos fósiles de los animales, y en la sección de antropología estaban exhibidos los restos de 10.000 indígenas como parte de las piezas de colección antropológica del museo, ¿no? Como objetos extintos, ¿no? Nada, no vamos a extendernos en esto porque ya son las 10, pero recién en el 2006 en la Ley de Educación, en la Ley Nacional de Educación se integran, bueno, un montón de posibilidades que empiezan en el 94. Yo no sé si en la ley federal ya había algo, Paul, no recuerdo bien, pero todo esto de la educación bilingüe, todo desde las últimas décadas. Sí, las últimas décadas, claramente. Y es a partir del 2006 de la Ley Federal de Educación que se institucionaliza, ¿no? Y bueno, y cada provincia va dirigiendo, la de la provincia de Buenos Aires del 2007, que es la que vimos. Pero pensamos que recién en el año 1994 son reconocidos las culturas originarias por nuestra Constitución Nacional. Después de 150 años de existencia de Constitución, ¿no? ¿Sí? Y que este tema, por eso les decía, no es solo un hecho de discriminación, de desconocimiento, sino es un hecho de supresión y un hecho, o sea, y una política de Estado, ¿no? La supresión, la imposición de determinadas identidades supuso una política que se llevó a cabo por un siglo y medio en nuestro Estado Nacional, lo llevó sistemáticamente, y la educación fue un resorte central en ese armado, ¿no? Más allá de todas las cuestiones militares, policiales y demás, ¿no? Pero bueno, vamos a reflexionar, si les parece, algo más sobre esto, y sobre todo lo que tiene que ver esta cuestión de la interculturalidad en nuestras prácticas educativas, y bueno, y lo que hace específicamente a las implicancias que tienen en nuestras futuras actividades didácticas como maestras que vamos a hacer, y bueno, poder pensar estas cosas, y que son derechos logrados, conquistados por muchos militantes originarios que en muchos casos dieron la vida para que esto sea reconocido, ¿no? Y sí, recuperar el legado ancestral para enriquecer nuestra cultura, en definitiva, ¿no? Nuestra cultura nacional, nuestra cultura latinoamericana. ¿Sí? Así que bueno, Paul, te agradecemos infinitamente. ¿Querés cerrar alguna cosita? Ya estamos 3 minutos pasados y seguramente tiene otro curso las chicas. No, simplemente agradecer la invitación y me gustó compartir el espacio con ustedes. Gracias. Bueno, entonces vamos el próximo lunes a las 8. Vamos a hacer otra reunión y vamos a compartir y reflexionar, y ya vamos a ir perfilando cómo vamos a ir haciendo algún trabajo final, por lo menos para tener registro sobre este curso, y después, bueno, veremos cómo son las orientaciones para hacer el final y demás. ¿Sí? Esperaremos en esta época de pandemia que nos toca atravesar. ¿Sí? Así que, nada, agradecer a Paul, y el próximo lunes a las 8 por este mismo canal. Bueno, voy a generar la sesión y nos encontramos el próximo lunes. Gracias, profe. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, profe.